y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Verso 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Puede sentarse y glorificar el nombre del Señor. Trataré de refrescar su memoria con respecto a este tema de lo que es la apremiante necesidad de su Espíritu Santo constantemente, y que no nos confundamos con los dones del Espíritu Santo. Los dones se manifiestan conforme el Espíritu de Dios opera en los corazones de los creyentes y no se pueden manipular. Ellos brotan, ellos fluyen cuando el Señor quiere hacer algo glorioso en su pueblo, para su pueblo. Amén. Pero de lo que le he estado hablando es de esta llenura del Espíritu que debe de estar constante, que el Espíritu nos ha de guiar, que el Espíritu nos debe de edificar. El apóstol Pablo dice en el verso 3 que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe. De todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Quiero recordarles y enfatizar que ahí habla de la necesidad que debe de tener cada creyente. Dije cada creyente. Hemos sido llamados para alabanza y gloria de su nombre. ¿Lo cree o no lo cree? Pero si no somos llenos del Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, nosotros no podemos dar si no hemos recibido. Ojalá me den entender con ello. Alguien me decía hace poco que el árbol por su fruto se conoce, pero un árbol no va a dar fruto si antes no tiene el proceso de crecimiento. El árbol tiene que ser abonado, el árbol tiene que ser podado, tiene que ser preparado. Y nosotros, es el Espíritu de Dios el que hace el trabajo en cada vida y en cada corazón. Pero cuando hay situaciones en las cuales nosotros debemos de ver la gloria de Dios manifestada y no le damos el lugar, el valor que el Espíritu de Dios debe de estar, es que demostramos que no tenemos la llenura del Espíritu de Dios morando en nosotros. La palabra de Dios claramente dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero al no darle lugar, al no darle el valor que debe de tener, nosotros nos quedamos como simples religiosos. Y la verdad posiblemente no está en nosotros. Porque el mismo Espíritu es el que da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, no por carne y de carne, sino por el Espíritu de Dios, por la obra, por la regeneración que el Espíritu hace en la vida de cada individuo. Le quiero dar esas palmas al Señor de esas. Cuando usted está triste, a veces cree que el Espíritu de Dios no está en usted. ¿Qué pasó? No le oigo. ¿Amén o no amén? Pero el Espíritu está ahí. Y el Espíritu es constante. El Espíritu solo se va a entristecer por el pecado que pueda fluir de nuestra vida.
Y eso es lo que dice la Biblia. Pero no hemos sido llamados a otra cosa. Hemos sido llamados para ser luz en medio de las tinieblas. Pero si en nosotros no hay ese Espíritu de Dios, si en nosotros no hay aceite, no podemos alumbrar a los que andan en tinieblas. Un día la luz nos resplandeció por el poder del Espíritu de Dios. Ahora es necesario que también de nosotros fluya el Espíritu de Dios, pero no para otra cosa, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. No para otra cosa, sino para que el Dios de los cielos sea exaltado de lo más profundo de nuestros corazones. Le quiero dar esas palmas al Señor de eso. Les he estado hablando de lo que hace el Espíritu de Dios o lo que hace el Espíritu Santo y cómo lo hace. Les estuve hablando acerca de cómo empieza la vida espiritual en el hombre, de qué manera al creer por la fe en Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a regenerarnos, nos hace nueva criatura por el poder del Espíritu de Dios. Somos nuevas criaturas por la resurrección de nuestras almas. Y digo que resurrección porque claramente la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos ha dado vida y vida en abundancia por medio de Cristo Jesús y su sacrificio llevado a cabo allá en el Calvario. Den esas palmas y le den al Señor como debe de ser. Además de ello, le estuve hablando de cómo el Espíritu del Señor ilumina a su pueblo. Le hacía ver de que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra inspirada de parte de Dios. Es la palabra profética de parte de Dios. Pero si no hay Espíritu, no puede hacer nada. Ojalá me den a entender con ello. La palabra de Dios tiene poder. Pero cuando el hombre sabe perfectamente que es el Espíritu de Dios el que está a través de esa palabra que es letra, pero con lo que usted declara, conforme usted lo declara, esa palabra que sale de su boca tiene poder. Es el poder del Espíritu de Dios, el cual nos ha hecho libres. Le quiero dar esas palmas al Señor. Además de ello, también he estado hablando acerca de cómo obra el Espíritu del Señor cuando recibimos el deseo, la voluntad de adorar al Señor. Nadie puede adorar a Dios si no es por el Espíritu de Cristo. Por el mismo Espíritu de Cristo es que cada creyente puede decir: Abba, Padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Puede decir Abba, Padre. Puede decir Padre mío. Puede decirle a Dios: Padre mío. Puede adorar al Señor solamente porque usted tiene
me refiero con lo que hace el Espíritu de Dios en el corazón nuestro. No me refiero a otra cosa. El hombre puede decir, yo soy más santo que usted. Cualquiera puede jactarse, pero nadie puede jactarse que es mejor que otro. Si hay santidad en el corazón del hombre, es por el Espíritu de Dios que mora en el corazón del hombre. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Dile esas palmas al que vive. Dele esas palmas y le puede dar gloria a Dios. Dele gloria al que vive en esta hora. ¿Queremos santidad? ¿Queremos santidad? Lo que le estoy diciendo, la apremiante necesidad de su Espíritu Santo. Como santidad, como espíritu de santidad. Porque en sí la santidad es la totalidad de nuestra humanidad consagrada completamente al Señor, moldeada por su voluntad. Eso es lo que creo yo que la iglesia del Señor necesita. Sí, de veras. Para mí eso debe de tener la iglesia del Señor. Y cuando le digo la iglesia del Señor, estamos involucrados todos los que le hemos entregado la vida al Señor. Porque el que santifica a la iglesia no es el pastor, no es el diácono, no es el ministro, no es las personas que vienen a orar a cada día acá. No, el que da la santidad al Hijo de Dios es el Espíritu de Cristo que mora en cada vida. ¿Y qué dan esas palmas al Señor Mesa? Si no buscamos o si no pedimos a Dios que nos dé de su Espíritu Santo de esa manera, la iglesia sin santidad batalla. La iglesia sin santidad es una iglesia llena de hombres y mujeres con ritos, con religión, pero no hay espíritu de santidad. El Hijo de Dios debe de abrir su corazón para que Dios se glorifique en la vida de cada uno. En el servicio anterior les hablaba de que nosotros estamos propensos a ver los pecados ajenos antes de que veamos los nuestros. Y a nosotros no se nos ha llamado. A mí no me ha sido llamado el Señor para verle el pecado a usted. Tengo que verle el pecado internamente para que la gloria de Dios haga algo hermoso, algo glorioso en mi vida. Es el Señor el que da la santidad al corazón de los hombres. Una iglesia sin santidad. El mundo se burla de una iglesia sin santidad. Por eso yo creo que es necesario y es apremiante la necesidad del Espíritu de Dios en nosotros. Fieras, le he hablado de lo que es el espíritu de oración. El hombre aprende a orar. Y yo le decía esto hace unos días. El hombre aprende más a rezar que a hablar con Dios. Obsérvese usted mismo. Cuando habla con Dios, las mismas palabras siempre trae delante del Señor. Y se va, ora y se va. Pero debe de haber el espíritu de oración en nosotros. Porque conforme a la Biblia, es el Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que no sabemos pedir como conviene, lo sabemos perfectamente. Pero no nos vamos a quedar con esa resolución nada más. No nos vamos a quedar conformes.
por su grado de oración. No confundamos una vez más los dones espirituales con lo que le estoy hablando de la apremiante necesidad de su Espíritu Santo. Si queremos ver frutos como iglesia, primero tenemos que llenarnos nosotros mismos, y no nosotros mismos por nosotros mismos. Es el Espíritu del Señor el que con su poder llena a la iglesia de gozo y paz por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es esas palmas al Señor? Le hacía ver que a veces hay personas que a la fuerza quieren que otros reciban al Señor y hagan la oración del pecador a la fuerza. Yo les decía esto: yo, por pura misericordia de Dios, yo no recibí al Señor en un santuario, en una casa comercial. Era una venta de enseres del hogar. Ahí, hasta después de que me vieron quebrantado y orando, dijo uno a otro: hay que orar, porque para que reciba al Señor. Ya había mi alma recibido a Cristo. El alma está en comunión con Dios antes de que el pensamiento del hombre crea hacerlo. Es que no nos venimos a reconciliar con los hombres. Mi alma vino a reconciliarse con el Dios a quien yo serví. De esas palmas y de gloria. Ojalá me entender con ello. Hermanos, si la Biblia dice que el Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Pido a Dios que haga eso el Espíritu en su vida y en mi vida ahora. Pido a Dios. Pido al Señor de mis entrañas que al menos uno en este día pueda también recibir esa bendición, y que aquellos que creen que la pueden perder no la pierdan, porque si hay algo glorioso en la iglesia es el poder de su Espíritu, es el poder de su Espíritu, es el poder del Espíritu del Señor. Le quiero dar esas palmas al Señor. Hermanos, nuestras oraciones son las mismas que restringen la bendición de parte de Dios. Nuestras clases de oraciones son las que someten la voluntad de Dios, cuando no tiene que ser así. Por eso le hablo de la necesidad apremiante del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí, de veras? Además de ello, es el Espíritu del Señor el que da comunión. ¿Sí, de veras? Es el Espíritu del Señor el que nos capacita para tener comunión con las cosas de arriba. ¿Sí, de veras? El hombre carnal, el hombre terrenal, ¿qué va a poder obtener o tener una comunión con las cosas de arriba? Es el Espíritu de Dios el que ha venido a morar en ti, hermano. Es el Espíritu de Dios el que ha venido a morar en ti, hermano. Por eso tienes comunión con las cosas de arriba. Por eso crees en las cosas celestiales, porque tienes una comunión real por el Espíritu del Señor. Solo el Espíritu del Señor abre el misterio oculto para el hombre natural y nos hace conocer las cosas que son de Dios. Es nuestra comunión con Dios mismo. Ay, Dios mío, es la comunión nuestra con el mismo Dios. En esas palmas se le gloria, se le da la gloria.
a veces han venido personas que allá afuera, o sea, en el mundo, eran enemigos. Sí, de veras. Y qué casualidad, así verdad, qué casualidad que se vinieron a encontrar en la iglesia del cuerpo de Cristo. Si tiene el Espíritu que da comunión, va a tener que derribarse la barrera antigua. Si yo era enemigo de este hombre, estoy ejemplificando, mis respetos para mi hermano. Si yo era enemigo de él, y digo yo que tengo el Espíritu Santo en mí, el mismo Espíritu me da comunión para amar a mi hermano. El Espíritu corta la barrera entre los hombres. ¿Le quiere dar palmas al Señor? Por eso me glorío en Cristo Jesús de ver a veces personas que alaban a Dios con libertad, que hablan en lenguas y hacen tantas cosas, pero traen raíces de amargura contra otra persona. ¿En dónde está el Espíritu que da comunión entonces? ¿En dónde está realmente ese Espíritu Santo el cual creemos y que nosotros decimos que es real? ¿Estamos acá todavía? No, el Espíritu de Dios da comunión entre nosotros mismos. En donde quiera que nos encontremos, podemos decirle a nuestro amado hermano, a nuestra hermana amada, Dios le bendiga. Antes me ocultaba, antes lo esquivaba, pero el Espíritu que mora en mí, al contrario, ahora me hace amarle más y más, porque somos hijos de un mismo Padre. ¿Le quiere dar palmas al Señor? Dígame si no tenemos la apremiante necesidad de su Espíritu Santo. Porque si usted anda con otras cosas, entonces no tiene el Espíritu de Dios. ¿Y usted quiere ser salvo? Oh, casi nadie. ¿Quién quiere ser salvo? Pues necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros. De lo contrario, seguiremos siendo religiosos, fariseos, escribas, saduceos. ¿Sí me entienden? No, somos de Cristo. Somos de Cristo. Usted es de Cristo. Pero necesita el Espíritu de Dios. Porque de la misma manera, ¿cómo es el Espíritu que obra en nosotros para que podamos tener una comunión con Dios y decirle Padre? Porque antes de que un hombre le entregue su vida al Señor, nadie le puede hablar con libertad a Dios. Nadie le puede decir Padre mío. Siempre hay personas que se acercan a uno y le dicen, usted que está más cerca de Dios, usted que tiene una buena comunión con Dios, le está diciendo que él no tiene una buena comunión con Dios. Pero los hijos de Dios que hemos recibido el Espíritu de Dios, sí tenemos comunión por el mismo Espíritu. Hermano, así como está la comunión con Dios, con nuestro Padre Celestial, de la misma manera, nuestra comunión de unos con otros, en la medida que es comunión cristiana, es siempre producida por el Espíritu de Dios. Amén o no amén. Si hemos permanecido juntos en paz durante todos estos, ¿cuántos años? Con los que han estado conmigo durante estos años, no es por nuestros buenos temperamentos, no. Acá hay gentecita que tiene un temperamento que rebalsa los termómetros. ¿Sí, de veras? Si aquí hemos permanecido juntos y en paz, no es por
causa natural, sino por el amor en el que nos ha llenado el Espíritu de Dios. De tal manera que la naturaleza rebelde ha sido apaciguada. ¡Sí, de veras! ¿No hemos recibido gozo y paz? ¿Qué pasó, mis amados? Hemos recibido gozo y paz. Es por el Espíritu que hay comunión. Me tiran esas manos a que viven eso. Hermano, hermana, nuestra comunión solo puede llegarnos por el Espíritu del Señor. Tenga cuidado cuando ande en la calle. Oye, cuando mire a un hermano, a una hermana, póngase de pie ahorita. Como en el canto que dicen, y dando una vueltecita, denme una vueltecita allá a su alrededor, por favor. Una vueltecita, ahí no está de pie. Haga esto así. Pero mírele el rostro a su hermano y a su hermana. Ya. Cuando se le encuentre, ya puede ser. Cuando se le encuentre en la calle, no se esconda. Dígale, yo lo he visto allá gozándose juntamente conmigo. Algunos nos tapamos la cara. Otros agachamos, otros se echan el pelo en la cara. ¿Y por qué se esconde? Que no hay comunión por el Espíritu Santo que mora en usted, que va a ignorar a su hermano o a su hermana. No sé si me voy a entender. Si hay comunión, es por el Espíritu de Dios. Si no, lo necesitamos más que urgentemente. Necesitamos que el Espíritu nos haga ver y sentir que somos hijos del Dios bendito. Bendito sea su nombre en esta hora. Dale esas palmas y le crea al Señor. Hermano, hermana, guárdese estas palabras que le voy a decir a continuación. Una iglesia sin comunión sería una muchedumbre manifestándose desordenadamente, que cada uno llega a un lugar como este y no se da cuenta que tiene hermanos a su alrededor, que no hay más que yo vengo por mi necesidad, vienes por ser de bendición a los demás, vienes por ser de bendición a los demás, pero de lo contrario es como si cada uno viniera a hacer ruido acá. No hay comunión. Y cada uno viendo, cuidándose del otro. Cada uno a ver si no le roba o habla mal de otro. No, Señor. Eso no es del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se puede sentir porque hay comunión entre cada hermano, entre cada hermana. Un reino dividido. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Por ende no podría prosperar. Se necesita comunión para una fuerza. Se necesita una comunión como una guía. Se necesita ese estímulo mutuo. Y sin ella, su iglesia sería una simple sociedad humana. Aquí no estamos como una sociedad humana. Aquí estamos como un cuerpo solo, el cuerpo de Cristo. Miembros cada uno del otro, necesitándose uno del otro. No me han enviado a desanimarte. No me han enviado a ser tropiezo para ti. Me han enviado para estimular tu corazón. No me han mandado para criticarte. No me han enviado para juzgarte.
no me han mandado para condenarte. Me han levantado para animar tu corazoncito, que muchas veces está débil. Dele esas palmas al Señor en esta hora. Hermanos, hermanas, si hemos de dar testimonio en el mundo, tiene que ser unidos como un cuerpo viviente. Una iglesia dividida ha sido la burla del mismo anticristo. Ojalá me dé entender con ello. Si hay alguien que se burla de la iglesia, es el anticristo. Unos dicen, mi iglesia es la mejor. Otros dicen, si no se congrega aquí, usted no es salvo. Otros dicen, si no hace lo que la iglesia esta manda que debe de hacer, no se salvará. Pobres ignorantes. Yo no di ni un 5, ni un centavo por tu alma. Fue el Señor Jesús el que compró mi alma y tu alma. Dele esas palmas al Rey que me debe ser. Si no hay comunión, las divisiones son nuestra deshonra, hermanos. Las divisiones son nuestra debilidad. Las divisiones entre nosotros mismos es nuestro obstáculo. Y como solo el Espíritu del Señor puede prevenir y sanar esas divisiones, solamente dándonos una real comunión con el Dios verdadero y con cada uno de nuestros semejantes. Cuán dependientes de su Espíritu Santo somos, hermanos, para ello. Yo le invito a que clamemos diariamente al Señor para que obre en nosotros ese amor fraternal y toda gracia que nos hacen uno en Cristo Jesús, para que el mundo sepa que Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Y que nosotros somos parte de su pueblo. Quiero hablarle brevemente de lo que es el Espíritu Santo como nuestro consuelo, como nuestro consolador. El Señor prometió no dejar solos a los que habían creído en Él y le habían seguido. Amén. O sea, hablo de aquellos primeros discípulos que el Señor llamó, todos ocupados, pero así el Señor los llamó y creyeron en Él y le siguieron. Por momentos débiles, por momentos fuertes, por momentos infieles y por momentos fieles. Así es la iglesia del Señor. Ahora es su Espíritu en este momento nuestro consolador. Si de veras es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo, si quiere llamarle así, es nuestro consolador. Es el Espíritu del Señor el que sostiene los corazones abatidos de cada creyente. Sí, de veras. A veces somos tan abatidos, pero Pablo dijo, a veces me caigo, pero no estoy destruido. Amén. A veces soy el más débil de todos ustedes, pero no importa, el Espíritu es el mismo. Si de veras, el Espíritu del Señor es el mismo. Él es el que consuela tu corazón. Es el Espíritu de Dios el que manifiesta cada promesa y revela el corazón, el amor que un día Dios te dijo tenerte y tú creíste en ese amor. Si de veras,
¿Cuántos hemos creído en ese amor? Es el Espíritu del Señor el que te lo revela. Es el Espíritu de Dios el que te hace ver que las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. Es el Espíritu de Dios el que te muestra su amor. Hermanos, hermanas, muchos corazones de muchos creyentes, ¿cuántos creyentes hay acá? Muchos creyentes sufrirían tristeza si en un solo momento no hubieran recibido consuelo por el Espíritu de Dios cuando haya estado en la situación más negra de su vida. Pero como la promesa es: no los dejaré, amén, estaré con ustedes. aleluya. El salmista declaró cuando el Señor había dicho: contigo estaré en la angustia. Angustiado y afligido, pero vive Dios. Vive Dios quien te consuela. Abatido y afligido, pero vive Dios, que su Espíritu está en ti y te consuela en los momentos más terribles de tu vida. Dale esas palmas y dale gloria a Dios. Hermano, hermana, muchos de ustedes como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay? Muchos hijos de Dios hubieran muerto por completo en el camino si el Espíritu del Señor no les hubiera dado consuelo. Sí, de veras. Nosotros vamos acá en este camino. Es nuestro peregrinaje. Y si no recibiéramos consuelos como estímulo, yo creo que ya muchos hubiéramos muerto por completo en este camino. Esa es su obra. Y es una obra muy necesaria. Pues si los creyentes se tornan desdichados, se vuelven débiles para muchos aspectos de su vida. Me voy a dar a entender con otras palabras. ¿Quién no enferma? ¿Quién no se aflige? ¿Quién no recibe duras críticas? ¿Quién no pasa por situaciones muy desagradables? ¿Cómo necesitamos del Espíritu, verdad, mi hermano? ¿Sabe por qué? Por lo anterior que le decía, de ese espíritu de comunión. Porque muchas veces, en vez de recibir palabras de ánimo, mejor nos quieren aventar completamente al abismo. Y no hay tales que los del mundo, no nosotros mismos como hijos de Dios. Por eso insisto que necesitamos apremiantemente de su Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu de Dios, no solamente mi alma se hubiera perdido, aún en este camino ya hubiera terminado mis días y en una terrible situación. Pablo dijo, cuando lo llevaron a que le hicieran juicio, en la primera audiencia que tuve, nadie estuvo conmigo. Nadie de ustedes, los que dicen que me aman, los que dicen que pueden orar por mí, nadie estuvo conmigo. Solamente alguien estuvo conmigo. El Espíritu del Señor es el que ha estado conmigo. Él es el que me consuela.
en mis oscuras noches llenas de tinieblas, en mi soledad, el Espíritu de Dios me consuela. Ahí donde nadie puede estar conmigo, ahí el Espíritu de Dios me da consuelo para seguir glorificando al Dios de los cielos. De esas palmas, Señor. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, de veras. Y ese gozo lo debemos tener cada creyente para ser fuertes en el Señor y solamente para el Señor. Ahora, como solo el Espíritu del Señor es nuestro consuelo, nuestro consolador, es el que nos puede sostener en alto. ¿Sí, de veras? En medio de las inundaciones de la tribulación con las que seguramente habremos de encontrarnos. Por ello, vemos la gran necesidad de su presencia consoladora. ¿Alguna vez así, hermano, así, con toda sinceridad, así, abiertamente, alguna vez te has sentido en medio de las inundaciones de la tribulación? Amén. ¿Y por qué no te hundiste? Porque el Espíritu del Señor es quien te sostiene. Te alabamos, Señor, te alabamos. De que dar esas palmas al Señor. Cuando crees estar solo, no estás solo. Si tienes el Espíritu de Dios, lo tienes todo. Su presencia consuela tu alma. Su presencia anima tu corazón. Su presencia te hace sentir que no estás solo en el mundo, que Él está contigo, que el Señor está contigo. Y si con Él lo tenemos todo, no importa lo demás. Si tenemos el Espíritu del Señor en medio nuestro y obra según a Él le place, el Espíritu cumple así la ayuda que un día el Señor prometió que haría. Si el Espíritu de Dios obra en tu propia mente, siempre será para ti la mejor evidencia del Evangelio en el cual tú has creído. El Evangelio es poder de Dios para el que cree. Y es manifestado solamente por el Espíritu de Dios en el corazón tuyo. Le pido a ese pueblo hacia el Señor, réceles como debe ser. Que no pertenece a las mentiras, pues hemos probado en las experiencias prácticas las verdades que hemos creído. Nos dicen que no hay más alimento, pero ahora nos estamos haciendo. ¿Me entendió? Nos han dicho que ya no hay más alimento, pero ahora mi alma se goza de este manjar que nutre. Te habrán dicho que ya no hay más agua en la fuente, y hoy hemos venido a pagar una vez más la sed de nuestra alma. Gloria a Dios. Amén o no amén, hermano.
Nos dicen que ya no hay luz en la que creamos. No sabemos cómo podemos demostrarles su existencia, pues están probablemente ciegos, pero nosotros podemos ver en las tinieblas. Amén. Así es. Por la luz de su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Hermano, lo anterior nos baste para nosotros y nuestros testimonios verdaderos. No hablo de mi vida, hablo del testimonio de Cristo Jesús. Aleluya. Nos dicen que no hay vida espiritual, no, sin embargo nosotros la sentimos en lo más profundo de nuestros corazones. Todas esas respuestas son respuestas que el Espíritu de Dios nos proporciona y son una parte de su obra como nuestro Consolador. Y ya para concluir, hoy es tiempo aún que el Espíritu como Consolador siga haciendo la obra que el Señor Jesús prometió que haría. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Aleluya. Cuando Él revela el pecado de un hombre y su resultado es inevitable, el incrédulo tiene que ponerse de rodillas. Aleluya. Y un golpe de convicción real de pecado hará tambalear al más obstinado incrédulo y posteriormente será consolado por el Espíritu del Señor. El Espíritu muestra al mundo su pecado y a quien hace inocente y quien recibe el juicio de Dios. Hermano, hermana, por tanto, como te lo dije al inicio de este tema, te lo digo hoy al final. Todo esto depende del Espíritu de Dios. Y en Él esperamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rogándole desde lo más profundo de nuestras entrañas que manifieste su poder entre nosotros. Amén. Que Dios te bendiga. Aleluya. Ponte en pie. Si quieres pasar acá al altar, ¿qué manifestación del Espíritu necesitas? Al incrédulo necesita que le regenere. Al que ha leído la Biblia pero no entiende nada, necesita la iluminación del Espíritu. Aquel que anhela santidad, el Espíritu le dará santidad. Aquel que necesita espíritu de oración, el Señor le dará espíritu de oración. Aquel que necesita espíritu de adoración a Dios, el mismo Espíritu le dará a que pueda adorar a Dios. Aquel que no tiene libertad de una comunión con Dios y con sus semejantes, es el Espíritu el que da comunión. Aquel que necesita ese Espíritu, que ahora se encuentra con la grande y grave necesidad de ser consolado, es el Espíritu de Dios el que le consuela en este día. Ahí cierra tus ojos, ahí cierra tus ojitos y empieza a hablar con el Señor, porque el Señor es el mismo y es el mismo Espíritu de Dios el que opera en los corazones de los hombres. Señor, yo les he dicho a este grupo de hombres y mujeres de la apremiante necesidad de tu Espíritu. En este momento, Señor, yo les he hablado que no basta la religión. Yo les he dicho que necesitamos una experiencia contigo, que te creamos, que tú eres real, que es el Espíritu tuyo el que mora en cada vida, en cada corazón. Señor Jesús, a ti iremos. Necesitamos, Señor,
Que cada palabra que sale de nuestra boca lleve espíritu. Señor, necesitamos que cada oración que hacemos delante de ti en el nombre de Jesús lleve tu espíritu. Necesitamos tener esa comunión contigo. Necesitamos poder decir de lo profundo de nuestros corazones: ¡Abba, Padre! Padre mío, con la libertad, Señor, que tú nos has hecho libres. Señor amado, en este momento, Señor, sigo sintiendo la necesidad y la apremiante necesidad de tu Espíritu Santo en nosotros a cada día. Señor, la obra tú la haces. Aquí estamos, Dios mío. Yo solamente he venido a hablarles de esa grande necesidad, pero estoy seguro y consciente que el único que puede hacer esa obra eres tú, Señor, en cada vida, en cada corazón. Conforme, Señor, a esa necesidad, aquí estamos, Dios mío. Aquí estamos esperando. Aquí estamos confiando. Señor, mientras tu Espíritu está en medio nuestro, vamos a salir más que vencedores. Nos enfrentaremos a la batalla de la vida día a día, pero tú nos has de animar, tú nos has de fortalecer, tú nos has de dar esa paz y ese gozo que tanto necesitamos en nuestro corazón. Hable con Él ahí donde está. Que el Espíritu de Dios llene una vez más tu vida, hermano. Que el Espíritu de Dios llene una vez más de gozo y paz tu vida, hermanita. El Espíritu del Señor está en ti ahora y Él está viniendo.